Bien. Eh, Todos pueden ver la pantalla ahí. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, muy bien. Del grupo de los sábados, ¿hay alguno en la videoconferencia? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, como yo invité a lo del grupo del sábado, como esta misma clase es la que voy a impartir mañana, simplemente para ahorrar prácticamente tiempo y volver a explicar lo mismo, porque hay que aprovechar las vías de la plataforma y de la videoconferencia para facilitarse uno el trabajo, porque ya presencial ya fuera otra cosa. La presencial habría que ir el otro día a dar la misma clase, que sé. Bien, en la plataforma, tienen dos archivos. Hay uno que es del tema que vamos a hablar hoy y la tarea que vale 5 puntos para completar los 10 puntos para el primer parcial. Ya en esta semana yo le colocaré el primer parcial, que consistirá en un trabajo de unos ejercicios que van a programar en R, utilizando los diferentes bucles de los cuales hemos hablado. Entonces, vamos a esta parte de aquí, en este PDF, vamos a abrirlo para que vean lo que hay. Esta parte al principio es de la expansión de Maclaurin, el ejercicio que yo le expliqué en RStudio. Este fue el ejercicio que yo expliqué en RStudio de cómo hacerlo y cómo encontrar su error acumulado, el cual nos da un gráfico de esta manera. Es un gráfico de esta manera. Pero quiero aclarar algo. Por ejemplo, aquí tenemos una función normal y aquí tenemos su expansión. La tarea consiste en expandir una ecuación de este tipo y usted se va a inventar dos ecuaciones aparte de esa y la va a programar en RStudio. Hay un tema, cuando aquí tenemos otra variable que no es un número, sino una variable, la secuencia aquí, esta secuencia se le debe agregar también a la otra variable que está ahí para que el gráfico nos dé con su error acumulado. Si se deja simplemente así, este gráfico de aquí va a graficar que el error acumulado, es decir, esas líneas rojas, van a estar igual que la línea azul, es decir, que no hay un error acumulado. Y eso es improbable, eso no es cierto. Siempre en la expansión de una función, siempre hay un error acumulado. Repito, si hay una variable ahí, hay que darle esa misma secuencia, pero a la variable que esté aquí. Entonces, esto es lo que explicamos de la expansión de las funciones. Espero que hayan visto el video y todo. Dice que el computador solo puede aproximar los números reales y hay un límite para esta aproximación. En particular, el épsilon de la máquina es el más pequeño número positivo que el computador puede representar. Por esta parte es que el computador, al escribir una función, al escribir la expansión de una función, no genera un error acumulado que lo representa por encima de la línea de la función normal. Esa parte solamente son ejemplos de lo mismo que se está hablando. Esto solamente tienen que leerlo, no hay que hacer ninguna práctica, ni nada. Esta parte también, el error, este es el error verdadero, pero con otras variables, pero es lo mismo que me he explicado. Error verdadero es igual al valor verdadero menos aproximado. Este viene siendo el error relativo porcentual, porque ustedes saben que en los diferentes libros siempre la notación matemática va a ser diferente, pero se consiguen los mismos resultados. Esta parte también, el detalle está aquí. Esto es lo que vamos a ver hoy. El ejemplo 2.6.
Yo lo tengo aquí también en la diapositiva. Ustedes me dirán dónde se ve mejor ahora, esperen. Si en aquel o aquí. ¿Se ve mejor aquí o en este? No. O en este de aquí. Para explicarle En ese se ve mejor, para mí. En el azulito, claro. en este. Ajá. Sí. El otro se ve medio borroso. Ok, El azul sí. claro. Pues vamos a explicarlo ahí mismo. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea mucho mejor. Sí, ahí se ve. Entonces, miren, este ejemplo consiste en lo que es el error aproximado. O sea, ustedes saben que ustedes hicieron unos ejercicios con la expansión de Maclaurin. Este ejercicio es del mismo tipo, pero que ahora el resultado que nos va a dar cada variable va a venir de esta formulita de aquí, no de la expansión de Maclaurin que ustedes vieron aquí. Por ejemplo, no de esto. Eso que está aquí, esa fórmula que está aquí para este ejercicio, va a ser esa que está ahí sombreada. Entonces, ahora no hay que ir sustituyendo el valor de X en esa fórmula, sino el valor del resultado. Por eso ellos nos dan primero a X sub 0, que va a ser igual a 1. ¿Cuál es el objetivo para encontrar este resultado de aquí de 1.5? Sustituir en la fórmula, en esta fórmula, el valor de X sub n por el valor de 1. Entonces, cuando yo sustituyo 1 medio entre 1 más 2 dividido entre 1, me va a dar 1.5. Y para yo encontrar el valor de X sub 2, yo lo que hago, que mi aproximación anterior, que es esta, la sustituyo en la misma fórmula. 1 entre 2 por 1.5 más 2 entre 1.5. Ese me va a dar ese otro valor. Entonces, se sabe que el límite desde infinito es igual a la raíz de 2. Podemos aproximar la raíz de 2 usando esta sucesión, o sea, esta que está aquí. Nuestro valor verdadero también nos lo está dando. ¿Cuál es el valor verdadero? La raíz de 2. Ese sería mi valor verdadero, la raíz de 2. Todos los resultados que yo encuentre van a ser aproximados a la raíz de 2. Dice, la estimación del error relativo se hace usando a X sub n más 1 como la mejor estimación del valor verdadero, pues la sucesión es decreciente. En la tabla que se sigue comparamos la estimación del error relativo con el error relativo exacto. Bien, este que está aquí, miren, es el error aproximado. Esa formulita es esa que está aquí, miren. El error aproximado es igual a aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual. Esa es, aquí lo tiene como el error relativo estimado, pero es el error aproximado. Aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual. Aquí lo pone al revés. Aquí dice aproximación anterior menos aproximación actual entre aproximación actual, pero es lo mismo, el resultado le va a dar lo mismo. Pueden usar la fórmula que está en el PDF, esa fórmula sin problema. Eso no es problema porque como quiera va en valor absoluto y el orden de los factores no altera el producto. Y esta que ustedes ven aquí es el error relativo porcentual. Y el error relativo porcentual, ustedes saben que es valor verdadero menos valor aproximado entre valor verdadero por 100. Aquí no lo está multiplicando en ningún momento por 100. El ejemplo que vamos a ver en R, yo tampoco lo multiplico para que ustedes vean que es el mismo resultado. ¿Qué es lo que buscamos? Por ejemplo, iniciamos con X sub 0, que es igual a 1. Ese valor de ahí va a ser el primero y para ello el error aproximado no se calcula porque yo no tengo una aproximación anterior. Eso yo lo había dicho en clases anteriores.
no tenemos una aproximación anterior, entonces ese resultado de ahí no nos sale, pero este lo podemos calcular, aunque el libro no me lo esté dando. Y sería la raíz de 2 menos 1, que es la aproximación actual, entre la raíz de 2. Eso me da un porcentaje. Aquí no lo calcularon por llevar la misma sincronía con el error aproximado. Pero pasemos al primer término o orden 1. Ahora, primero, imagínense que aquí no hay nada y usted tiene que calcular el valor aproximado para la raíz de 2 en el segundo término. ¿Qué hay que hacer? Pues venir a esta fórmula de aquí, que va a ser la base, y decir 1 medio entre 1, porque es mi aproximación anterior, más 2 entre 1. Cuando resuelvan eso, me va a dar 1.5. Pues entonces tenemos que calcular el error aproximado. Y el error aproximado me dice que la fórmula es aproximación actual menos anterior entre la aproximación actual. Mi aproximación actual es 1.5. Entonces sería 1.5 menos la aproximación anterior, que es 1, entre 1.5. Eso me da 0.33, que si lo multiplico por 100 es un 33.33% de error con respecto a mi valor verdadero. Y luego tengo que calcular el error relativo porcentual, que es el valor verdadero, que es la raíz de 2. Si ustedes determinan la raíz de 2, el valor verdadero es 1.4142. Entonces sería la raíz de 2 menos el valor aproximado, que es 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque es donde estamos trabajando ahora. Ese sería mi valor aproximado o aproximación actual. Y luego ese resultado va dividido entre la raíz de 2. Entonces, hay un error de un 0.0061, si lo redondeamos entre sí, por ciento de error. Y así sucesivamente para esta parte de aquí. ¿Qué hacemos ahora? Que sustituimos la aproximación que será actual en esa fórmula. Sería 1.5, 1 medio por 1.5 más 2 entre 1.5. Eso me va a dar ese resultado. Y hago el mismo proceso. Valor aproximado, o sea, aproximación actual, que es esto, menos aproximación anterior, que ahora será eso, entre aproximación actual, que es esto. Y este resultado se obtiene la raíz de 2 menos la aproximación actual o valor aproximado, que sería este, entre la raíz de 2. Ese me da ese porcentaje. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto orden o quinto término. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que utilizando RStudio nosotros vamos simplemente con dar un solo clic me dé esos resultados que yo tengo ahí, todo, o sea, me dé todos esos resultados. Pero antes de eso hay que programarlo, hay que hacerlo, para que yo con un solo clic me genere todo eso. ¿Y cómo? Bueno, programando esa fórmula del valor del error aproximado y el error relativo porcentual. Y también diciéndole que en la segunda iteración ese valor será la aproximación actual y este quedará como el anterior. Y después que en la otra iteración este será el valor aproximado actual y este quedará como el anterior. Eso hay que hacerlo para que el bucle se vaya repitiendo y me dé los resultados. Bien. Antes de iniciar a crear este bucle, que me genere todo eso, vamos a iniciar con bucles que son pequeños, que no me hacen la iteración completa de todos los resultados, pero sí me da el resultado final que dependiendo la condición que yo le coloque. Vámonos a R. Y por ejemplo, es para el mismo ejercicio. Estos problemas son para el mismo ejercicio. Error aproximado y error relativo porcentual. Todos son para este ejercicio de aquí. Entonces, lo primero es, yo hice uno, haciéndola con la función que yo le enseñé anterior, cuando lleva 3 puntos suspensivos.
Entonces sería la función 3 puntos suspensivos, el valor de x sub i, que en el problema es x sub n, va a tomar diferentes valores. Y aquí x sub i, que es x sub n más 1, en la fórmula que yo le enseñé en el PDF. Y esta es la fórmula, si se dan cuenta, es 1 medio por x sub n más 2 entre x sub n. Es decir, esa fórmula que ustedes ven ahí. Luego yo calculo el error aproximado. Esta es la función para que se haga positivo. El resultado sería aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual. Entonces, el error relativo porcentual, que lo puse aquí, sería la raíz de 2 menos aproximación actual, es decir, el resultado que se me va a guardar aquí, entre la raíz de 2. Luego le pido que me imprime el resultado de x sub i, el resultado del error aproximado y el resultado del error relativo porcentual. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Que a x sub i yo le doy todos los valores de los resultados. Primero empiezo con 1, después 1.5, 1.4166, 41.6667, 1. Todo eso yo se lo estoy dando a x, es decir, todo eso que ustedes ven en la primera columna, yo se lo doy a x. Le estoy enseñando de esa manera para que sepan, o sea, cómo va la lógica, pero no es la mejor manera, porque esto simplemente me va a generar los resultados que tienen esto. Por ejemplo, yo ejecuto aquí ahora y ejecuto, déjame aceptar a esta persona, y ejecuto el resultado aquí y me da todos los resultados aquí debajo del error. Primero me da el error aproximado, que fue el primero que yo imprimí. Luego, aquí me da el error relativo porcentual en esa misma columna. Luego pasa con el otro resultado de la variable, me genera el valor, el error aproximado, y luego me genera el error relativo porcentual. Es decir, cuando es 1.416667, me genera ese error aproximado y ese error relativo porcentual, que es el mismo que yo tengo aquí. 1.41667 redondeado es 0.058. Ahí no está en notación matemática. Aquí sí, véanlo ahí. Si ustedes toman, esto es por 10 a la menos 2. Este punto gira 2 veces, pasa 2 veces a la izquierda. 1 y 2. Sería 0.058 y pico. Este es 3. 1, 2 y 3. 0.0017. Es decir, esos mismos resultados que ustedes ven aquí, ahí y ahí. Esos son los resultados. La primera me da ese valor y ese valor. Me lo da por columna. Los resultados. Ahí me da todos los resultados con esos valores. Esa es una manera de hacerlo. Vamos a ver otra manera de hacerlo. Esta manera ya no es colocando, si se dan cuenta, todos los resultados de la variable, sino iniciando con que x sub n, como está en el PDF, sea 1. Y yo lo que quiero aquí, con esta forma de hacerlo, yo solamente ando buscando el último resultado. Es decir, cuando se cumple esa condición, que el error aproximado sea menor a 1, se va a parar el bucle, pero no me va a mostrar todos los resultados que me da anterior a ese error aproximado. ¿Qué es lo que yo digo? Pues programo una función, la llamo AP. Introduzco la variable x sub i, que en el PDF es x sub n. Entonces yo pongo para inicializar que el error aproximado es igual a 20 y digo mientras el error sea mayor a 0.001, me vaya ejecutando la fórmula que vimos anteriormente, 1 medio por x sub i más 2 entre x sub i, que x sub i es lo mismo que x sub n. Programo el error aproximado y el error relativo porcentual, lo mismo. Y aquí lo que le digo es que x sub i va a tomar el valor de x sub i,
en la próxima iteración. ¿Entienden? ¿Para qué es esto? Para que cuando ya esta iteración termine, ese valor, ese que está ahí, ya tome el valor, o sea, el valor que sigue, y que el valor que me dio lo tome la variable anterior, es decir, pasa a ser la aproximación actual y el otro la aproximación anterior. Por eso es que hay que hacer esto para que me ejecute los resultados del error aproximado y el error relativo porcentual. Quiero que se entienda esa parte. Por ejemplo, aquí yo inicio que X sub I vale 1. Entonces, X sub I me va a decir que es 1/2 por 1 más 2 entre 1. Y aquí también, aquí me va a dar este resultado, va a ser el que me dé aquí, que va a ser 1.5. Porque cuando yo ejecuto con 1, me da ese resultado. 1.5 el que está aquí, 1.5. Entonces, lo que me va a decir aquí, 1.5 menos 1 entre 1.5. Y aquí lo mismo, la raíz de 2 menos 1.5 entre la raíz de 2. Y aquí va a decir, bueno, ahora yo quiero que 1.5 lo tome X sub I. Ahora X sub I va a valer 1.5, va a pasar al valor anterior. Y va a venir y se me va a repetir el bucle otra vez, si el error aproximado no es menor a 0.01. Y va a decir ahora, X sub I va a ser 1/2 por 1.5 más 2 entre X sub I. Demontres, ya pasó el tiempo del COS, pasaron los 40 minutos. Entonces, miren qué va a pasar. Se va a caer la videoconferencia. Se va a caer la videoconferencia en 9 minutos. Cuando vayan 2 minutos, yo la voy a parar y voy a volver a abrir otra para que podamos seguir la clase. Eso me va a hacer a mí entonces empezar a subir 2 videos. Qué problema. Ya la licencia caducó, parece. Ya no están dejándolo así abierto. ¿Escucharon lo que dije? Confirmo. Sí. Okay. Voy a seguir para Sí. Bien. Voy a seguir explicando esto. Entonces, X sub I va a pasar en la próxima iteración a ser 1.5 y aquí se me va a volver a recalcular X sub I. Entonces, aquí va a decir 1/2 por 1.5 más 2 entre 1.5. Aquí va a decir 1.5, no, el resultado que me da aquí, que va a ser este que está aquí, 1.4167, va a ser X sub I, que va a ser 1.4167 menos 1.5 entre 1.4167. Y así para esta parte de aquí. Y vuelve y se repite, entonces me va a decir que 1.4167 va a pasar ahora a ser X sub I. Y esto, entonces aquí va a empezar 1.4147 y así sucesivamente. Y al final me va a imprimir estos resultados. Con este bucle que yo tengo aquí, solamente me imprime el último resultado, el cual cumple esa condición. Y vamos a verlo. Aquí yo le doy el valor de 1 a X sub I para empezar. Ejecutó eso y ejecutó esto. Mire, es el último resultado. ¿Por qué se paró el bucle y me arroja el último resultado? Porque el error aproximado es 0.001. O sea, yo sé que el error aproximado es el segundo aquí, porque yo he puesto que me salga el segundo resultado aquí. El error aproximado de segundo. Entonces, ¿por qué se para? Porque ese error aproximado es menor que esto. Y yo lo que he dicho, que mientras sea mayor se me ejecute esto. Como este menor ya se para y me muestra el último resultado, que es, creo que termina en la tercera iteración. Sí, ahí termina. Porque esto es 0.0017.331. Vamos a trabajar nosotros con 4 cifras decimales, pero si R le da muchas, no importa, la pueden hacer pegar así. Mírenlo ahí paró. Esto es una parte que va para el examen.
Y si quiere le tiran captura a la pantalla, porque ¿qué es lo que yo quiero? Este es uno de los ejercicios. Yo lo que quiero que ustedes investiguen o se la ingenien para que cuando yo ejecute el bucle, me genere todos los resultados anteriores hasta este punto. Es decir, me dé ese resultado en pantalla, me dé ese resultado, esos resultados me lo dé en pantalla. ¿Qué ustedes van a hacer? Bueno, simple, ustedes van a buscar la manera de crear una condición que haga que si no se cumpla se genere este bucle. Esa estructura pueden modificarla sin cambiar esto de aquí. Pueden modificarla poniendo un contador. Es un ejemplo, esto no funciona. Por ejemplo, C igual a C más 1, por decirlo, por ejemplo, que el objetivo es que no salte al último resultado, porque yo lo puse aquí, sino que me vaya ejecutando todos los resultados y me lo vaya poniendo en pantalla hasta llegar a este punto. Es decir, hay dos términos antes de llegar a ese punto, que es 1.41, todo esto, y está este también, antes de llegar al resultado final. Ese es un punto del examen que cuando termine la videoconferencia lo voy a poner un PDF con los otros ejercicios y lo voy a colocar en la semana que sigue. Entonces, ahora, la parte que le voy a explicar ahora, esta es otra manera de hacerla. Es la parte con que se debería hacer y con la que ustedes tienen que hacer los ejercicios que yo le dé, sin utilizar esta estructura, porque yo aquí estoy utilizando el bucle for y dándole una secuencia. Ustedes pueden utilizar el while y el condicional if. El objetivo es que en el examen no aparezca esta misma estructura igualita, cambiando los números. Que como quiera es raro que vayan a poder porque tienen que utilizar factorial. Y la función para factorial, cuando la estén buscando, porque trata de eso, se llama factorial. Así se llama la función. Aquí yo estoy diciendo factorial de n. No seguí porque ese ejercicio que ustedes ven ahí es parte de su parcial. Lo van a ver en el video, pero lo que sigue no lo pudieron ver, que es lo más complicado. Entonces, vamos a explicar este. No sé si en 3 minutos me da. Joder, yo creo que no. Voy a colgar para entonces abrir otra vez nuevamente para empezar a explicarle este último ejercicio, que es el último ejercicio ya que voy a explicar para terminar la clase. Y en la semana le publico su parcial. Es posible que le publique un video explicándole, porque esta estructura es cómo se va a hacer. Ustedes van a crear un bucle que vaya generando resultados de la serie de Taylor. Ese cosa. Entonces,